La Corte Electoral confirmó ayer haber recibido una comunicación del Partido Nacional en cuanto a que el exintendente de Artigas, Pablo Caram, y la exdiputada Valentina Dos Santos no están autorizados a utilizar ese lema para ser candidatos en las próximas elecciones departamentales. La comunicación en realidad fue enviada el 10 de julio del año pasado, pero por un problema técnico, la Corte terminó recibiendo este comunicador recién el pasado 10 de enero y se transmitió así a todas las juntas electorales. Caram y Dos Santos no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo por el Partido Nacional, dado que la exdiputada participó en las internas nacionalistas en junio del año pasado, tampoco podría hacerlo por otro partido. Sí podrían, eventualmente, ambos ocupar cargos de confianza. Los dos, recordemos, fueron procesados por delitos vinculados al reciente caso del pago irregular de horas extras en la Intendencia de Artigas. Artigas Adelante, el sector de Caram y de Valentina Dos Santos, afirmó en tanto que seguirá batallando para que la exdiputada sea candidata en el Partido Nacional. El dirigente y edil departamental, Miguel Jiménez, por ejemplo, le dijo a La Diaria que se analiza pedir una reunión al directorio y, si es necesario, salir a juntar firmas para lograrlo. Según Jiménez, en Artigas el pueblo pide que Dos Santos sea candidata. Dijo que la exdiputada nacionalista es una trabajadora incansable y afirmó que no robó a nadie. Recordemos algunos antecedentes más. Valentina Dos Santos fue diputada en este periodo de gobierno hasta que renunció en julio del año pasado en medio del escándalo por el pago de horas extras de forma irregular en la Intendencia artiguense. Hubo funcionarios que cobraron hasta 200 horas extras en un solo mes y se calcula que entre 2020 y 2022 la Intendencia de ese departamento pagó $8 millones por este concepto. A pesar de su rol nacional, Valentina Dos Santos cumplía también una función importante en la Intendencia, liderada por su tío, Pablo Caram. Tanto que el año pasado aceptó un acuerdo abreviado con la Fiscalía por este caso y fue condenada por un delito de usurpación de funciones. La sentencia, que se cumplió esta semana, fue de 6 meses de prisión en régimen de libertad a prueba. Caram también aceptó un acuerdo con la Fiscalía y fue condenado por un delito de omisión a los deberes de funcionario público por no haber denunciado los pagos irregulares. La pena en ese caso fue de 14 meses de prisión, que está cumpliendo en régimen de libertad a prueba y con 2 horas semanales de trabajo comunitario durante 4 meses. ¿Qué puede pasar? Bueno, vamos a consultarle al senador del Partido Nacional del sector Alianza País, Carlos Cami, que es integrante del directorio nacionalista. Estamos en comunicación con él. Senador Cami, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, muchas gracias por la comunicación. El gusto también es para mí saludarlos a ustedes y a la audiencia. Una primera consulta. ¿Es viable que se revise la prohibición a los Caram de utilizar el lema Partido Nacional para las elecciones de mayo? Si efectivamente, bueno, como se plantea desde su sector, ¿no? Desde Artigas hacia adelante, lo plantean, lo llevan al directorio formalmente. No está planteado. El directorio del Partido Nacional fue contundente el 29 de julio del año pasado, cuando por unanimidad resolvió afirmar claramente que no hay lugar para quienes se aparten de la Constitución y la ley en el ejercicio de la función pública para estar dentro del Partido Nacional, y por esa razón comunicó a la Corte Electoral que quedaban impedidos de presentarse a cualquier cargo electivo bajo el lema Partido Nacional estas 3 personas que fueron condenadas por la justicia. Que por otra parte, en el caso concreto de la exdiputada Valentina Dos Santos, aceptó en sede judicial, en un acuerdo abreviado, la responsabilidad en la comisión de actos contrarios a la ley. Por tanto, no está previsto eso hasta el momento. Desconozco también qué postura puede tener algún integrante, y hablo por mi posición personal, en la hipótesis de que se planteara esto formalmente ante el directorio. Pero usted dice, por lo menos el ambiente ahí a mitad del año pasado, cuando este escándalo saltó, era justamente de ser contundentes con el tema. Sin duda, y fundamentalmente porque hay una lógica. Estamos en el marco del proceso electoral, es decir, cuando reformamos la Constitución en el año 1996,
e hicimos este calendario un tanto largo de elecciones, separando cronológicamente la elección nacional de la elección departamental y sumando las elecciones internas. Están todas estas instancias comprendidas en el mismo periodo electoral. No tendría ningún sentido tomar una decisión como la que se tomó por parte del Partido Nacional, tan fuerte, tan concreta, y hacerlo solamente para todo el periodo, pero con la excepción de la elección de mayo. Por lo tanto, yo no advierto esa posibilidad de esa lógica, pero bueno, naturalmente tendrá que considerarse en caso de que hubiera una solicitud por parte de las personas involucradas. Allí, recordemos, en aquel momento estaba arriba de la mesa incluso la posibilidad de la expulsión del partido, cosa que no terminó pasando porque ellos terminan renunciando, ¿verdad? Y allí es lo que resuelve el directorio, entonces, es prohibirle el uso del lema. Y claro, llama la atención que la Corte Electoral recién se saque o comunique esto ahora, ¿verdad? Allí lo que hubo fue un problema de información, concretamente, ¿no? Sí, dos cosas. Respecto a lo primero, recordar, yo fui quien hice la denuncia ante el propio directorio del Partido Nacional en la primera sesión del pasado año, en el mes de enero del 2024. Es decir, que hace exacto, usted ahí había pedido que Pablo Caram explicara esta situación, ¿no? Previo al tema de la justicia. Nosotros en ese caso planteamos la denuncia ante el directorio del Partido Nacional hace un año, cuando tomamos conocimiento desde el departamento de Artigas, a través de distintos convencionales del Partido Nacional que nos ponían en conocimiento de estas situaciones irregulares, y también en la propia Junta Departamental de Artigas se había denunciado la situación. Y unos meses más tarde reiteré el tema, y ahí sí convoqué al ex intendente Caram, que concurrió al directorio del Partido Nacional, a la comisión respectiva, y finalmente el 29 de julio, en sesión del directorio del Partido Nacional, por unanimidad, todo el Partido Nacional tomó esta determinación, se votó en esa condición esa resolución y se comunicó a la Corte Electoral. Lo que sucedió fue que la Corte Electoral tuvo un inconveniente técnico, aparentemente vinculado a una comunicación vía mail que no llegó al correo correcto, y eso hizo que tomara conocimiento formal recién en estos últimos días, en el mes de enero, a pesar de que la comunicación del directorio del Partido Nacional fue el día 29 de julio del año pasado. Sí, ahí parece que hubo un mail, o sea, por lo menos el Partido Nacional mandó el mail a una casilla, a una cuenta que no era la que revisaba más frecuentemente la Corte Electoral, ¿no? Y ahí eso es lo que hace que se dé esta diferencia de tiempo, ¿no? Pero claro, también estaba de por medio que ahora se terminaba Valentina Dos Santos terminaba de cumplir la sentencia y por lo tanto ya quedaba habilitada, en teoría, si no tenía un impedimento de este tipo, ¿no? Que en el caso de ustedes advirtieran a la Corte Electoral de que no se podía utilizar el lema entonces en las próximas elecciones. Ahora, teniendo en cuenta cómo se está planteando el tema de parte del sector, ¿verdad? Lo electoral, de parte del sector de Valentina Dos Santos y de Pablo Caram, ¿lo electoral no puede terminar pesando para rever la decisión? Le pregunto porque, a ver, recordemos, Artigas Adelante tuvo 72% de los votos blancos en Artigas en las elecciones internas, por ejemplo, ¿no? Yo le voy a responder desde mi opinión personal, y hablo por el sector que represento, como presidente de Alianza Nacional. De ninguna manera, acá no se está jugando, no se tomó una decisión, ni se está jugando el poderío electoral, o la mayor o menor fuerza, o el grado de fuerza electoral de determinadas personas o agrupaciones, sino las conductas y las responsabilidades en actos contrarios a la ley, que fueron reñidos con las obligaciones para las cuales se le encomendó la función a estas personas, que están reñidos con los principios de probidad y de buena administración de los bienes y recursos públicos que debe regir un gobernante. Por tanto, esas conductas son las que se han jugado, y de nuestro punto de vista no hay ninguna otra consideración que realizar. Por tanto, está
plenamente vigente. Es muy clara la resolución que sacó el Partido Nacional hace menos de 6 meses de comunicarle a la Corte Electoral el impedimento para presentarse a cualquier cargo electivo bajo el lema Partido Nacional a estas personas. Ahora, Artigas Adelante es el único sector que tiene los convencionales suficientes, ¿no? Como para aprobar candidaturas a nivel departamental, porque en las próximas semanas se va a reunir la convención departamental y allí entonces se van a formalizar efectivamente las candidaturas. ¿Qué puede pasar en ese caso? ¿Hay otras alternativas ya planteadas en el departamento? Hay que esperar que la convención se exprese. La soberanía partidaria está en la convención o en los convencionales electos en Artigas, que tendrán que tomar la decisión que corresponda. Me consta que más allá de los sectores en que fueron electos distintos convencionales, tienen también una opinión, muchos de ellos, de respaldo contundente a esta decisión del directorio del Partido Nacional. Pero aparte, al no poder postularse, naturalmente la elección de la convención tiene que ser entre las personas que sí pueden postularse, es decir, aquellas que no tienen impedimento. Por tanto, quien no está comprendida en esta situación es la señora Valentina Dos Santos, que sabemos aspira a ser candidata a la intendencia, pero no está habilitada para hacerlo bajo el lema Partido Nacional por la decisión que tomó por unanimidad el directorio del Partido Nacional. ¿La convención departamental tiene autonomía sobre el directorio? Se lo pregunto porque hoy hay un dirigente concretamente que lo plantea así en la diaria. No, la autoridad del Partido Nacional está expresada en el directorio del partido, que es quien tiene la facultad para otorgar, para habilitar el uso del lema Partido Nacional, o por el contrario, no habilitarlo a cualquier ciudadano. La convención departamental de Artigas es el órgano deliberativo departamental que se elige en las elecciones internas para que designe los candidatos a postularse a la intendencia. Pero obviamente que esa capacidad de designar a ciudadanos para ocupar ese cargo tiene que ser en ciudadanos que no tengan sobre ellos la prohibición del uso del lema Partido Nacional. Eso lo determinó el directorio del Partido Nacional, que es quien tiene las facultades para eso y no la convención. Bien. Lo que sí, Valentina Dos Santos ni Pablo Caram tampoco están impedidos de ocupar cargos de confianza, ¿no? Después, una vez que se realice la elección. Bueno, eso es otro tema que no está involucrado en esta decisión. Aquí concretamente lo que determinó el directorio del Partido Nacional es impedir presentarse a cualquier cargo electivo bajo el lema Partido Nacional a estas tres personas, el ex intendente, el ex secretario general y la ex diputada del departamento de Artigas por el Partido Nacional, porque fueron responsables en actos contrarios a la ley. Y en el caso concreto de quien aspiraba a ser candidata a intendente, la señora Dos Santos, fue aceptado en sede judicial en un acuerdo abreviado, es decir, se aceptó la responsabilidad en el propio acto de los delitos que fueron finalmente imputados. Por tanto, es claro el tema, creo que no hay lugar a dos lecturas, y en la actualidad, lo acaba de señalar en las últimas horas uno de los ministros de la Corte Electoral ya también ha comunicado a la Junta Electoral respectiva esta inhabilitación. Claro, en ese caso sí, pero digo, en lo que tiene que ver con cargos, después que puedan llegar a ocupar cargos de confianza, ahí no tiene impedimento, a menos que el Partido Nacional vaya un poco más allá en su resolución. Bueno, sí, ahí formalmente no hay impedimento, pero no está tampoco en consideración en este momento. Creo que lo que hay que tomar ahora decisiones previo al plazo del 15 de febrero, que son cuando se cumplen los 90 días previos a la elección departamental o a las elecciones departamentales, que cada convención departamental tiene que elegir los candidatos. Por tanto, estamos a un mes, un poco menos de un mes, de que expire ese plazo y que la convención departamental se convoque exclusivamente con ese propósito, elegir los candidatos, es decir, cargos electivos. Para esta circunstancia puntual,
es que no están habilitados Claro. formalmente estos 3 ciudadanos para que representen al lema Partido Nacional en la instancia de la elección departamental de mayo. La última pregunta que le hago, senador Camí. ¿Tiene mediciones de si este caso puede afectar la votación general del Partido Nacional en el departamento de Artigas? ¿Y cuál es el escenario entonces que queda planteado? ¿Qué otros candidatos están manejando? Descartada entonces la posibilidad de que sea Valentina dos Santos. Bueno, eso es un tema que tienen que definir los compañeros de Artigas, las agrupaciones del Partido Nacional de Artigas. No es la primera vez que suceden casos donde se han apartado o se han separado de la posibilidad de ser candidatos del Partido Nacional personas por tener vinculación con actos irregulares o con problemas con la justicia. Y el Partido Nacional es un partido de casi 200 años y que tampoco es una propuesta política en ningún departamento que se agote con una sola persona. Sí, pero lo cierto es que tenía un liderazgo muy fuerte, ¿no? Valentina dos Santos. Entonces, sí, la pregunta es si hay espacio para, o si hubo espacio, entonces, incluso en estos meses, ¿no? Para replantear esa estrategia política. No hay tiempo que no se acabe, ni tiempo que no se corte. Me parece que los liderazgos se respetan, surgen de las urnas, y también con las urnas se terminan. Eso será el pueblo artiguense que lo defina, pero lo que sí es claro, que en este caso el Partido Nacional ha actuado en función de como lo ha hecho a lo largo de toda su historia, de situaciones de este caso, cuando se aparta una persona de la ley, cuando se vincula y la justicia, como en este caso la determina concretamente, y acepta la propia persona en sede judicial la comisión de delitos y la responsabilidad en actos contrarios a la ley y reñidos con las obligaciones de probidad que se tienen que tener en la administración de los bienes y recursos públicos. Hay que ser contundente, hay que ser claros, no hay que titubear en la posición que se toma. No vale decir que puede haber riesgo político electoral. Y en mi posición personal creo que los riesgos políticos electorales en todo caso son si no se toman estas medidas claramente y se mira para el costado cuando pasan estas cosas. Senador Carlos Camí, del Partido Nacional, de Alianza Nacional, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto.